quede calladito. Hey, Isaac, ya. Hola Santi, bienvenido. Hola, profe. ¿Todo bien? Tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Carlitos, tudo bom? Todo bien, profe. Pura vida. Eh, Bom dia, bom dia. Andrew, buenos días. Hola, Vale. Bom dia, profe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo Hola, está? buenos días. Bien, gracias a Dios. Pura vida. Creo que desde que Lore tiene cámara es una chiquilla más feliz. ¿No han visto eso? Buenos días. Buenos días. No sé cómo ebrio. Buenos días. Esas son las malas pasadas del internet. Se oye uno, buenos días. Mm, Profe, ¿puedo ir al baño? sí. Gracias. José, también tengo sueño. Ya somos dos. Dos. No es, hola, ¿cómo estás? Sino dos. Por ahí entró Felipe. 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 Señor. Felipe. Señor. ¿Usted conoce o ha escuchado algo de los productos OmniLife? Sí, señor. Ayer sin querer queriendo fue tema de conversación en décimo eso. Ay, qué vacilón. ¿Cómo me he reído? Ah, porque los Castillo me sapearon, ¿verdad? ¡Ja! No, yo consumo productos OmniLife desde el año 2001. ¿En serio? Sí, no. Sí, mi mamá vende esos. Desde el 2014, una cosa así. Sí, nosotros los vendimos un tiempo y después nada más los consumimos. Pero sí fue toda una historia, me he reído un montón. Sí. Qué vacilón. Y es que estaba viendo vi un programa y habían unos gemelos, entonces decía el gemelo cuando le decía al otro que hablara, y ahora con ustedes hablará mi compañero de útero, y yo, Manolo, no lo había entendido, hasta después lo entendía, porque era hermano y hermana. Y ahora sí se dicen, Felipe y Marijó, ahora le toca, va a exponer mi compañera de útero, y que, compañeros de útero. Bueno, y ya casi estamos todos, faltamos dos nada más, qué bueno. Bueno, chicos, ya nada más que toquen el timbre para que vuelvan a entrar. Ya para finalizar el capítulo de mediciones, vamos a la relación numérica de las transformaciones de calor en energía o calor específico
en contenido energético y viceversa, utilizando para esto medidas de energía, medidas de calor, medidas de temperatura y medidas de masa. Entonces vamos a duplicar el book, el virtual book, y vámonos aquí. Aquí habíamos quedado, estamos en la página, ¿qué te importa? Pues, a ver. Estamos en la... Sabe, chicos, que algo huele a quemado. Regálenme 3 segundos. Ya volví, falsa alarma. Pensé que había que llamar a los bomberos. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Las medidas que vamos a utilizar, recordemos nada más que la masa la vamos a utilizar en gramos, la temperatura la vamos a utilizar en grados Celsius o grados centígrados, y podemos hablar de calorías con C minúscula, o sea, calorías normales, o podemos hablar de contenido calórico, contenido energético, lo podemos, ¿cómo se llama?, despejar a partir de joules, ¿ok? Cuando hablamos de calor específico, ahí nada más para retomar con la vez pasada, era la tabla 3.8 de la página 6.7, y es que el calor específico es constante en cada uno de los materiales al cual nosotros lo vamos a someter. Esto es tan interesante porque a mayor calor específico, una sustancia tiende es que acaparar no es la palabra, tiende a conservar las medidas tanto de calor o de disminución de calor, o sea, o de ausencia de calor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un termo, ¿saben todo lo que es un termo? Un termo por ejemplo, hay termos para comida, hay termos para café, bueno, para bebidas calientes, hay termos para bebidas frías, hay termos que sirven para todo, hay termos que se utilizan en laboratorios. Los materiales que se utilizan tienen un altísimo calor específico, tienen un altísimo calor específico, y eso es lo que hace precisamente que conserven la medida de calor o también la medida de calor o de frío. La medida de calor o de frío. ¿Ok? Camila, falta uno entonces. Bienvenida, Cami. Y estamos aquí con la parte para montarnos con los cambios de calor. Vámonos para acá. Entonces dice aquí, cálculos de energía calorífica. Aquí habíamos quedado con los joules. Entonces, ¿cuántos joules se necesitan para elevar la temperatura a 25 grados? Para elevar la temperatura de 225 gramos de plomo, de 5 grados centígrados a 25. Recordemos que la definición de calor específico es la temperatura necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de sustancia. 1 grado centígrado 1 gramo de sustancia. A eso es lo que se le llama calor específico. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un problema, que son problemitas sencillos, tampoco tienen la gran así, que ahora toca problemas más difíciles, ¿verdad? Vamos a utilizar 3 variables, ¿ok? Vamos a ver si puedo marcar aquí. ¿Es correcto? Ok, vamos a utilizar 3 variables siempre. Una variable de masa, que la vamos a utilizar en gramos. Alguien me diría, profe, ¿y si yo utilizo kilogramos de una? El problema de kilogramos es que vas a tener el resultado amplificado por 1000. ¿Ok? Va a ser 1000 veces más grande porque estás utilizando medidas de kilogramos. Entonces, el resultado no es no es lo que ocupamos ver, porque el resultado se está inflando, precisamente por utilizar kilogramos. ¿Qué fórmula Entonces, están usando? la fórmula es para averiguar la energía necesaria de elevación de temperatura, que es este ejemplo 327. Entonces, la fórmula es masa por temperatura, o realmente es delta T. Es masa en gramos por delta T por el calor específico de la sustancia. Esa es la primera formulita. ¿Okay? Esa fórmula se despeja de aquí arriba. Ah, ok. ¿Ve? Entonces, Gracias. esa fórmula viene aquí en la página anterior.
que es la que vamos a utilizar. Ojo lo que dice, masa por delta T, porque vamos a utilizar la diferencia de temperatura, debido a que siempre nos van a dar en el problema una temperatura inicial y una temperatura final. O sea, condición inicial y condición final. ¿Qué es un delta? Y eso yo creo que lo han visto con profe Olga. ¿Qué es un delta? Delta es condición final menos condición inicial. Por eso tenemos delta V, delta A, delta B, delta desplazamiento. O sea, cuando hablamos de delta, es condición final menos condición inicial. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, masa de sustancia en gramos, el delta T, que lo vamos a utilizar en grados Celsius. Ya uno muy fastidioso, usted dice, bueno, fulano y fulano, fulano se portaron bienísimo. Les da la fórmula así de entrada. Y fulano, fulano y fulano se portaron mal. Y los pone a trabajar juntos y les da todo en diferentes unidades para que primero hagan todas las conversiones y luego, ¿cómo se llama? Les da las temperaturas o en Fahrenheit o en Kelvin, para que tengan también que hacer conversiones de temperatura. Entonces, como el Profe, grupo, dime. pero digamos, se puede utilizar, por ejemplo, si usted me da una temperatura en Fahrenheit, yo puedo utilizar esa fórmula, pero en vez del Celsius pongo el Fahrenheit. No, porque precisamente por una cuestión a la hora de utilizar, es que aquí el pero lo ponen los gramos, la masa. El hecho de que la masa esté en gramos nos obliga a utilizar grados Celsius. Eso es por una cuestión de la conversión general a la hora de obtener el resultado final. Dime. Pero usted, digamos, si nos pone a hacer esos ejercicios, usted también nos podría poner Fahrenheit para que primero los pasemos a Celsius. Ah, sí, claro, claro. No, no, de hecho. O sea, ya eso es como en el momento donde yo amanecí un día como me salieron hemorroides en los oídos, me dolía la espalda, tengo infección de garganta y una uña encarnada. O sea, ya es como en el peor de los escenarios. Pero realmente los problemas son muy sencillos. O sea, lo que estoy haciendo es como la broma de poder, ¿cómo es? 10 se portaron bien y 10 se portaron mal. A los 10 que se portaron mal, usted les da un montón de ejercicios, pero se los da sin conversiones. Entonces, con respecto a esto, realmente el problema es muy sencillo. Lo que pregunta Cami y lo que pregunta Vale se refiere a la cuestión de poder usar otra escala de temperatura. Sí se puede usar. Póngame atención a lo que, o sea, esto queda grabado, no hay problema. Sí se puede usar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la masa codificada en gramos me altera de forma total si yo utilizara aquí, por ejemplo, en la escala de temperatura, si utilizara en lugar de grados centígrados, utilizara grado Fahrenheit o utilizara Kelvin. ¿Y si usara kilogramos? Ahí está vamos a ver, gramos, kilogramos en versión, no, igual me va a dar diferente, nos da un resultado diferente, entonces el problema es que no nos da un resultado esperado. ¿Por qué tenemos que usar obligatoriamente gramos y grados centígrados? Porque, ojo, la unidad que yo voy a utilizar de calor específico, que son estas de aquí arriba, me van siguiendo, la unidad que yo voy a utilizar de calor específico, ojo que el factor energético lo puedo expresar vía calor en calorías minúsculas, o vía energía cinética, julios. Pero ojo el denominador, ¿cuáles son las unidades que prevalecen en el denominador? Gramos por grados centígrados o por grados Celsius. Entonces, cuando nosotros hacemos el despeje, cuando hacemos la operación, estos dos se van por ley de cancelación, porque en el numerador de los números que yo estoy multiplicando, la cantidad de masa venía en gramos, entonces gramos se va con gramos de aquí, y luego, porque la temperatura venía en grados centígrados, la temperatura con su unidad de grados centígrados se elimina con los grados centígrados del denominador de la unidad de Ahí, energía. profe, es que no sé si es un guión o qué, que Es un dice guión, grados, sí, es un guión. Es gramos, guión, grados centígrados. Es pero para es no, guión es un o guión. No, no es menos. negativo, es un guión. Es un Es como guión. por. Es un guión, sí, Ah, ok, ok. sí. Gracias. Ok, entonces vamos aquí para abajo, regresamos. ¿Y qué tenemos? Entonces dice aquí, me dan esta, ¿cómo se llama? Me dan este problema, me dan esta propuesta, entonces tenemos cuántos joules se necesitan para elevar la temperatura de 225 gramos de plomo de 5 a 25.
Entonces, ojo, y aquí era lo que habíamos dicho la vez pasada, lo que habíamos dicho la vez pasada, que no fue ayer. Bueno, la vez pasada. No podemos utilizar ni el 25, perdón, sí, ni el 25 ni el 5. Vamos a utilizar el delta T. Entonces, ¿qué es delta T? Condición final, 25 menos 5. Menos 5. Entonces hablamos de 20. ¿Ok? Entonces yo tengo 225, que es esto que voy a marcar aquí. El problema me va a quedar, ¿cómo se llama? Me va a quedar definido a partir de el siguiente planteo. Un tirito para marcar. Ay, no, quítate, ahí está, listo. Ahí está. Entonces tenemos masa, 225 gramos por delta T, 25 menos 5. Entonces tengo por 20. Y por el calor específico de quién? Del plomo. Ese voy y lo busco a la tabla. Esa tabla la vamos a tener a mano. ¿Ok? Entonces la tabla de calores específicos la tengo a mano. Y ojo que viene en dos presentaciones, ¿verdad? Pues como de litro y litro y medio. Entonces lo tenemos en dos presentaciones. Calor específico en julios sobre gramos, grados centígrados, y calor específico en calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Ok? Entonces, no es que tienen dos calores específicos diferentes, es que donde yo paso julio a calorías me da el otro resultado, pero son resultados equivalentes, ¿ok? Vengo y busco la del plomo, y efectivamente dice que el plomo tiene 0.129 a nivel de julios y 0.0308 a nivel de calorías. Me vengo para acá. Como estaba en julios, el problema yo lo planteo a partir del calor específico expresado en julios, porque por ahí viene la procesión. Entonces, ¿para qué voy a utilizar la otra? Entonces tengo 225 por 20, que es el delta T, por 0,129 julios sobre gramos por grados centígrados. Eso no es un menos, es un... Bueno, yo no le hubiera puesto ni guión, le hubiera puesto una X chiquitica, para que diga gramos por. O simplemente quitamos ese guión si nos estorba. Gramos, grados centígrados. Gramos se va con gramos, grados centígrados se va con grados centígrados. ¿Y qué me queda? La cantidad de energía, la cantidad de julios. Entonces, la energía necesaria, la energía que se necesita para elevar la temperatura de 225 gramos de 5 a 25 grados centígrados es 581 julios. Quiero devolverme un toquecito porque aquí lo decía muy bien. Dice que, vamos a ver dónde era que venía. Sí, para determinar. Ok. Aquí está. Esto lo habíamos marcado. Chicos, debemos poner atención a esto. El calor, por segunda ley de termodinámica, como nos lo había explicado Mariano, puede ser calor ganado o calor perdido. O sea, recordemos que enfriarse es, para los mortales, enfriarse existe. Para la gente que estudia química y estudia física, perdón, incluso que estudia biología y estudia ciencias, estamos hablando a nivel de calor ganado o perdido, no hablamos de enfriarnos. Es que yo me enfríe, o sea, como me enfríe me agatoné, no. O sea, o calor ganado o calor perdido. ¿Ok? ¿Cómo se representa el calor perdido? En negativo. El calor perdido se representa en negativo. Porque sería como hacer este mismo ejercicio, pero lo voy a leer diferente. ¿Cuántos julios se pierden? O sea, ¿cuántos julios ¿cómo decirlo? Se pierden o se liberan a la atmósfera o se liberan al ambiente o al sistema, cuántos julios se liberan al sistema para disminuir la temperatura de 225 gramos de plomo de 20 a 5 grados centígrados. O sea, planteo la temperatura al revés. Alguien diría, ahí, profe, pero da igual, 25 menos 5 vuelve a dar 20. Calma, pueblo. Recordemos que delta T es condición final menos condición inicial siempre. ¿Ok? Delta T es condición final menos condición inicial. Entonces, no es lo mismo restar 25 menos 5 que 5 menos 25. Nos daría menos 20. El resultado, vean qué lindo suena, puro Olga. A nivel de magnitud es el mismo. Pero ¿qué pasa con el signo? El signo diría menos 581 julios. ¿Estamos de acuerdo? Nadie está perdido, ¿estamos de acuerdo? Nos daría exactamente lo mismo. Es la misma masa, el delta T es negativo, o sea que la temperatura, o sea, el cambio que estamos obteniendo es exotérmico o exergónico, va para afuera. La temperatura se pierde, va para afuera, ¿ok? Entonces, donde hacemos la multiplicación, me da lo mismo, solo que me da negativo.
me daría menos 581 julios. ¿Qué demuestra eso? Que son los julios que necesitan perderse o la energía que se libera cuando nosotros a un pedazo de 225 gramos de plomo lo pasamos de 25 grados centígrados a 5 grados centígrados. Entrecomillado, lo enfriamos. ¿Ok? Dime. Cuando usted estaba haciendo, digamos, esa fórmula, digamos que le hubiera dado menos 581. Sí, señora. Si Sí, perdió sí, calor, señorita. Dime. si perdió calor, tengo que dejarlo como 581, porque, digamos, si en total le hubiera dado menos 581 haciendo la fórmula. Y Ajá, luego usted ajá. dice, pero perdió calor, entonces le pone otro menos, entonces vuelve un más. Ah, no, 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 ¿Eso no. No, no. aplica o no? No, no, no aplica. O sea, ya queda, el resultado final sería menos 581 julios. O sea, la energía liberada es menos 581 julios. Eso demuestra que la energía va para afuera. O sea, ese negativo, cuando hablamos de energía negativa de un sistema, de hecho se llama un sistema, es que ahí Mariano, lo que hizo Mariano fue abrir un portón del tamaño del Estadio Nacional, porque cuando habla de segunda ley de termodinámica, eso nos abre la puerta para entender esto mucho mejor. En termodinámica, lo negativo significa que va para afuera, o sea, que se pierde o que se libera. ¿Ok? Entonces lo podemos ver a nivel de pérdida o a nivel de liberación. Entonces, a la hora de escribir la respuesta, recordemos que en ciencias, bueno, en física y en química y en matemática, yo no sé, o sea, si solo con Olga, pero la idea es que los resultados finales uno siempre los encierra en un cuadro. O sea, usted hace un recuadro para el resultado final. Eso es una muy buena costumbre de los problemas a nivel de ciencias. ¿Okay? Cuando nosotros ponemos encerramos el menos 581, y eso que, ojo, como decía un profesor mío que tuve en física cuando estaba en décimo, y es que la hace sobreentender es la mamá de toda la ignorancia. O sea, no se sobreentiende nada, estamos de acuerdo. Pero si usted lo escribe, como escriba la respuesta y usted pone la cantidad de energía perdida es menos 581 julios, realmente no es redundante. Porque si usted pone energía perdida 581 julios sin el negativo, a nivel termodinámico, ese positivo indica que esa energía entró, no que se perdió. Entonces, que alguien ponga, en este caso en específico, ok, que alguien ponga salí para afuera no es redundante. O sea, la cantidad de energía perdida fue menos 581 julios, está totalmente correcto. Y está correctamente escrito, o sea, no hay redundancia. Eso es como decir, Pero bueno, entonces la, salgamos para afuera, ¿eh? Pero entonces, ¿qué? entonces la respuesta es menos 581 Sí, o sí, 581. no, menos 581. Si es liberación de energía, y eso lo vamos a ver a la hora de la redacción del problema, si es liberación, el resultado me tiene que dar negativo. Si el resultado de entrada, o sea, yo hago todo el problema, vamos a marcarlo aquí, yo hago todo el problema, pero el contexto dice, ¿cuántos julios se liberan? No se necesitan, ¿cuántos julios se liberan? Y hacemos todos el problema y a todos nos da 581 positivo, hubo un problema. O sea, hubo un problema con el problema. ¿Por qué? Porque nos está dando positivo. A nivel de termodinámica, este positivo lo que nos está indicando que es que la energía está entrando. Regálenme un toquecito, chicos. Un par de segundos nada más. Voy. Entonces, ya, gracias, muy amables. Entonces, ay, es antología. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos el problema, el mismo resultado del problema nos va a dar una pista. La pista no puede estar en la masa. Sí, la pista no puede estar en la masa. ¿Por qué? Porque la pista no puede estar en la masa porque la masa es constante y jamás es negativa. Voy. Regáleme un tirito, nada más. Voy aquí.
toquecito. Ok, profe, tranquilo. Estoy hablando con profe Carol, denme un toquecito. Virtual en química y biología. Chicos, ¿ustedes en noveno utilizan el libro de física virtual o es físico? Físico. Es físico. Es físico, profe. Ok, voy. Ok, ya, gracias, muy amables. Regresamos. Ahora sí. Entonces, yo me pregunto, a la pucha, ¿dónde está el error? A la pucha, ¿dónde está el error? Entonces, entonces es donde yo digo, el error tiene que estar en la masa, jamás, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque la masa es positiva siempre. Yo, Eduardo, yo tuviera una introspección sobre la masa, o sea, que la masa se me configure hacia adentro, porque eso no existe, ¿eh? Entonces, la masa no es, voy a volverme un tirito para arriba. Mae, tuvo que haber sido mae, que yo me equivoqué en los calores específicos. Y será que te equivocaste. Y vamos y buscamos la tabla y de qué nos damos cuenta. Todos los valores de calores específicos son positivos. O sea, todos los valores son positivos. Lo más que yo puedo tener es un calor específico tendiendo a cero, pero jamás. O sea, cuesta un montón, cuesta un montón. Entonces, ahí tampoco estaría el problema del signo. ¿Dónde estaría el problema del signo? En el delta T, es la única forma. Por eso, como les dije ahorita, no es lo mismo restar hacia adelante que restar hacia atrás, no es lo mismo. Porque ese negativo, y voy a meterme aquí en otro campo apasionante que es la matemática. Necesito que traigan a su mente la regla de 30 centímetros Mexiplas. Imagínense la regla. Vamos a ponernos, nos vamos a ubicar todos en el centímetro número 15, o sea, en la pura mitad. Imagínense que el centímetro número 15 es negativo, es el 0. O sea, vamos a decir que es una regla y en lugar de una regla la vamos a transformar en una recta numérica, como las que vemos en mate. Entonces, vamos a decir que el centímetro 15 es el 0. Hacia su derecha, el 16 se convertiría en 1, el 17 en 2 y así sucesivamente. Ojo, hacia su izquierda, el 14 se convertiría en menos 1, el 13 en menos 2 y así sucesivamente. Entonces, veamos dónde está el error. Si yo digo que un resultado tiene que dar 5, ¿verdad? O sea, en la regla estaríamos en el numeral número 20, pero me dio menos 5, el error no es de un signo. Y esto tiene que llevárselo hoy en sus frentes. El error no es de un signo, el error es de 10 unidades. Tenemos un error altísimamente grave porque son 10 unidades de diferencia. No es como yo le digo a Mauricio o a Fabiola o a mí o a quien sea o a Olga. O sea, el peor de todos, Olga, decirle, profe, pero es que me equivoqué en el signo nada más. No, no es una equivocación de signo. ¿Dónde está el problema? El error es un error de concepto, porque no tenemos un error de un negativo, tenemos un error de 10 unidades. Si me tenía que dar 5 positivo y me dio 5 negativo, del 5 al 0 hay 5 unidades y del 0 al menos 5 hay 5 unidades. Entonces yo tengo un error, o sea, tiré todo para arriba, todo se fue para arriba. ¿Por qué? Porque el error que yo tengo en el problema es no solo de un negativo, sino de un montón de unidades que están metidas en un error que se llama error consistente del problema. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Entonces, cuando nosotros hacemos el delta T, que estaríamos aquí, mucho cuidado con entender bien el concepto, y aquí es donde el que no entienda, pues que hable, ¿eh? Para eso estamos, para que todo quede clarito. El concepto de delta, o sea, de cambio, que eso lo van a ver un montón en la U, el concepto de delta es condición final menos condición inicial, punto. Si eso me da negativo, tiene un significado. Si eso me da positivo, tiene otro significado. En este caso, en este caso, no me canso de mencionar el aporte de Mariano. ¿Por qué? Porque fue un aporte, o sea, fue de globo de oro. ¿Ah? El aporte de Mariano es por qué este 581 está dando positivo. En este caso del ejemplo 327, porque eso nos valida el contexto del problema. ¿Cuántos joules se necesitan
O sea, cuántos joules hay que administrarle a el sistema, cuántos joules hay que meterle al sistema, cuánta temperatura tiene que subir el sistema. O sea, eso va de entrada, eso es endergónico, va de entrada. Entonces, ¿qué podemos escribir en el cuaderno? En el caso de los cálculos de energía calorífica, podemos dictar una regla. ¿Cuál es la regla? Si la respuesta es positiva a nivel de energía o a nivel de calorías, si la respuesta es positiva, significa que el sistema tiene entrada de energía. Eso significa que el sistema es endergónico. Entonces, para cálculos de energía calorífica, que eso fue algo de lo que vimos ayer en la tutoría de química, si esto va para adentro, esto siempre va a venir positivo. O sea, usted administra al sistema, le administra energía. Si esto diera negativo, es que la energía va de viaje, va para afuera, va de salida. Entonces, en cálculos de energía calorífica, respuestas negativas de energía implican salida de energía del sistema. Es decir, estamos frente a un sistema exergónico. Y aquí es donde la idea es que no quede ninguna duda. Si alguien sigue teniendo como un patinaje ahí de exergónico y endergónico, este es el momento para preguntar. O sea, pueden preguntar en otro día, no hay problema, pero si quiere preguntan ya. O sea, no hay ningún problema. ¿Ok? Veamos el 327 aumentado. Dice, estoy aquí dígame. Perdón, esto de la respuesta, ¿esto es en cálculos de qué? En cálculos de energía calorífica. Entonces, para cálculos de energía calorífica y ponemos todo eso. ¿Ok? Si me da positivo, la energía es de entrada y si me da negativo, la energía es de salida. Y usted dice, Mae, ¿y en qué se basa usted para decir eso? Y échele la culpa a Mariano. Mariano es el culpable de todo esto. ¿Por qué? Porque eso es basado, como lo dijo en forma magistral, en la segunda ley de la termodinámica. Y eso es ciertísimo. ¿Ok? O sea, esa colaboración estuvo, pero de premio Oscar, estuvo buenísimo. Estos dos problemas que están en el ejercicio 327, hay que hacerlos de tarea, no, es nada más, porque es la misma historia. Ojo la redacción, o sea, vamos en contexto. En el ejemplo decía cuántos joules se necesitan. Véalo aquí, aquí ya está más puesto sobre la mesa. Ok, cuando 225 gramos de plomo absorben 550, ya se lo dijeron, absorben. Sistema endergónico, la energía entró, la energía va para adentro, absorben. ¿Qué masa de hierro absorbería? Entonces, estamos hablando a partir de una medida energética que es positiva. ¿Por qué? Porque la energía está entrando. Repito, la energía está entrando. ¿De qué consta? Dime. Digamos, si usted hace la operación y póngale que le da negativa y yo sé que en realidad está absorbiendo, pongo el resultado positivo. No, porque entonces ahí lo que estamos haciendo es como los gatos. La hice y le escondo. ¿Dónde estuvo el problema? Y es un problema sumamente sencillo de corregir, ¿vale? El problema estuvo en el delta T. Ya dijimos que masa y calor específico jamás nos van a presentar un problema de error. El problema de error está en el delta T. ¿Qué tiene que hacer? Si la redacción te dio, si la resta te dio negativa y tenía que dar positiva o viceversa, el delta T lo hice al revés. Eso es lo único que hay que corregir. Yo no he hecho nada, solo decía si era un caso hipotético. No, por eso, exactamente. Pero en el caso hipotético, esa es la solución. En el caso hipotético es, si dice absorbe y me dio negativo, yo me voy a delta T y le doy la vuelta nada más. Le doy la vuelta. Okay. Y ahí se corrige ¿Eso hay todo. que contestarlo o es nada más analizar la No, respuesta? a eso iba. Estos dos ejercicios de la aquí el 327A y B, de lo que me habla es precisamente de todo lo que veníamos saliendo de circunferencias, oíme a mí, de conversiones, de todo lo que veníamos saliendo de conversiones. Dice aquí, ojo, ¿qué me dan? Vamos a ver cuáles variables me están dando. Estos son problemas muy similares a todos los problemas que hacemos en física. Pero hay que responderlos en el cuaderno o no. Si gustan los pueden hacer, sí, no hay ningún problema. O sea, si gustan los pueden hacer. De hecho, los podemos hacer de una. Nada más se los voy a leer aquí para ver cuánto nos dan. Cuando 225 gramos de plomo absorben 555 julios de calor,
¿Cuáles variables nos están dando? Nos están dando la variable masa y nos están dando la variable resultado de energía calorífica. ¿Cuál es el cambio de temperatura en grados Celsius? Tenemos que devolvernos para acá para ver cuál vamos a utilizar. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de plomo. Entonces utilizamos 0,129 y averiguamos temperatura. O sea, no es con esta fórmula, es despejando la temperatura. Y la B, lo que no es esta fórmula, sino despejando la masa y a ver cuánto nos da. Entonces, chicos, háganse el A y el B y lo revisamos. Estos que están aquí, porfa, los hacen ahí en el cuaderno y ya los revisamos. Tienen 3 horas, no 3 horas, tienen 5 minutos. Y si gustan, se levantan y se estiran para hacer ahí un estiramiento de piernas y de brazos y de nalgas. Ok. Profe, ¿puede mostrar la fórmula, por favor? La fórmula básica es esta. Ah, ok, gracias. Estas que están aquí, correcto. O sea, profe, que la estaba copiando, es por delta Perdón, T. perdón. Perdón. Está. Gracias. Con todo gusto. A esta sesión le quedan 2 minutos, entonces cualquier cosa, si se corta la sesión, entramos en la que sigue y revisamos los problemitas. Entonces, minuto 50 para que hagan el problema y entramos y lo revisamos. Profe, estoy En la A intentando hay que despejar. En la A y en la B hay que despejar, en las dos. profe, estoy intentando hacer el despeje y no encuentro cómo. Profe, ¿verdad que en el despeje quedan como dos divisiones? Sí, ¿O señor, no? sí, señor, va bien. Ah, en Profe, no serio. Oh, encuentro qué cómo dicha. hacer el despeje. En la A, vale, lo que hay que despejar es la temperatura. Despejo Ajá. temperatura y obtengo el resultado. Y en la B Pero, despejo masa. Despejo no, masa y obtengo el resultado. yo sé que tengo que despejarlo. El problema es que no sé cómo despejarlo porque ahora ya no sé qué hacer. O sea, ya pasé a dividir el delta T, pero ahora ya no sé qué hacer con Y esto. y lo que queda, el otro también hay que pasarlo a dividir. Pasan a dividir 2.
Ya. Ok, hacemos separación inmediata y nos metemos en la otra.